En tiempos de incertidumbre y crisis, instintivamente buscamos aferrarnos a algo que nos brinde seguridad. Pueden ser las palabras de esperanza de un ser querido, las capacidades de personas que pueden ayudarnos o incluso los talentos y recursos que poseemos. Sin embargo, hay una única fuente de seguridad verdadera: la palabra de Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, nos lleva al corazón de un encuentro transformador en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Hoy comenzamos una serie de estudios titulada Demostraciones del Poder de la Resurrección. Le invito a crecer en su fe en Dios y aprender lo que significa confiar completamente en su palabra en esta importante lección. Abra su Biblia conmigo y no se pierda este mensaje titulado Una fe sin límites. Según lo que aprendí en la escuela mientras crecía, y lo corroboré hace poco, los continentes se están desplazando, se están moviendo muy lentamente. El continente australiano, por ejemplo, se desplaza casi 7,5 centímetros hacia el noreste cada año. Los australianos no lo sienten ni lo ven. El movimiento es demasiado lento como para notar los cambios, pero es lo suficientemente significativo como para causar problemas en la precisión milimétrica del GPS. Puede que estos 7,5 centímetros no representen mucho desplazamiento, es casi imperceptible, pero durante los últimos 16 años más o menos, cuando el GPS de ese país fue actualizado por última vez, el país se ha movido más de 1,5 metros. Ahora bien, esto ha comenzado a afectar a los vehículos autónomos, como tractores y máquinas agrícolas que dependen de coordenadas exactas, la programación de drones militares, aún el sistema de entrega de correo. Y cuando leí esto, pensé que esta situación es una ilustración más de que todo cambia en este mundo, incluso los continentes. Pero sabe que algunas cosas nunca cambian. Dios nunca cambia, y su palabra nunca cambia. Está establecida para siempre en los cielos, como dice el Salmo 119:89. Eso también me sirvió como un recordatorio de que vivimos en una cultura cambiante, que está a la deriva, y va desplazándose moralmente de manera lenta y a veces no tan lenta. Y eso requiere que nosotros recalibremos y actualicemos nuestro GPS interno, que reflexionemos en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo vivimos y en qué estamos creyendo. Debemos actualizarlo todo, querido oyente, para que coincida con la palabra de Dios, que siempre es exacta y que nunca cambia. Quiero mostrarle hoy a un hombre que fue guiado por la inmutable palabra de Cristo en un momento de crisis en su vida. Tome su Biblia y busque conmigo el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 7 de nuestro estudio a través del primer tomo de los escritos de Lucas a Teófilo, un aristócrata gentil convertido al cristianismo. Al segundo tomo lo conocemos como el Libro de los Hechos. Lucas continúa narrando los hechos y las palabras del Señor Jesucristo sobre la tierra, y le dice a Teófilo y a nosotros también, en Lucas 7, versículo 1, después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Ahora, Capernaum era una ciudad bulliciosa, llena de actividad. Estaba situada cerca de una importante ruta comercial. Ese lugar se convirtió en la base de operaciones del ministerio del Señor Jesús. Este versículo de Hechos señala una nueva etapa en la misión del Señor Jesús y su ministerio. En los primeros 6 capítulos del Evangelio de Lucas, Jesús ha tratado principalmente con los judíos. Pero ahora, después de terminar su sermón del altiplano, Él comienza a interactuar con los gentiles. Y aquí, en el Evangelio de Lucas, presenciamos su primer encuentro.
En el versículo 2 leemos acerca de un centurión romano. Un centurión estaba al mando de un centenar de soldados, 100 hombres. Los centuriones eran los responsables de la disciplina y la moral del regimiento. Los consideraban como el elemento que mantenía unido al ejército. El historiador griego Polibio escribió unos 200 años antes del nacimiento de Cristo que los centuriones eran hombres confiables, sin ansias excesivas de precipitarse a la pelea, y cuando están bajo mucha presión, están listos para mantenerse firmes, incluso si eso significara morir en su puesto de batalla. Entonces, estos eran líderes militares muy respetados. Y creo que no es coincidencia que al escribirle a Teófilo, un funcionario gentil, Lucas incluye el testimonio de este oficial gentil tan respetado que demostró su fe en Jesucristo. De hecho, Lucas va a presentarnos a unos 7 centuriones en sus 2 libros para Teófilo. En Lucas 23 y en el relato paralelo de Mateo 27, encontramos al centurión a cargo de la crucifixión de Jesús, quien dijo allí, mientras vio morir a Jesús en el Calvario, verdaderamente este era Hijo de Dios. En Hechos capítulo 10, Lucas nos cuenta de la conversión de Cornelio, quien también era un centurión. En Hechos 21 encontramos al centurión que rescata al apóstol Pablo de ser asesinado a golpes por una turba furiosa. En Hechos 23 encontramos a otro centurión que rescata a Pablo de un intento de asesinato en Jerusalén. Más adelante, en Hechos 23, 2 centuriones y sus 200 hombres protegen a Pablo y lo llevan sano y salvo hasta su juicio ante el gobernador. En Hechos 27, un centurión acompaña a Pablo a Roma y lo trata con respeto, e incluso sigue su consejo cuando están naufragando en la isla de Malta. Lucas incluye al menos 7 centuriones romanos en sus escritos inspirados y nos revela que algunos de ellos aún se convirtieron en seguidores de Cristo. Continuemos ahora en el versículo 2 de Lucas capítulo 7. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El doctor Lucas nos da su evaluación médica de este hombre y nos dice que su muerte era inminente. En otras palabras, no había nada que un médico pudiera hacer. Y sin embargo aquí se nos dice que este siervo enfermo era muy querido por el centurión. La palabra traducida querido o apreciado da la idea de alguien honrado o valorado, respetado. No se nos dice por qué este era el caso, pero sí se nos dice que este siervo era lo suficientemente importante para el centurión como para involucrar a los líderes judíos de su comunidad en un intento de salvarlo. Continuamos leyendo en el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión hace este pedido con urgencia. Note que van a rogarle a Jesús que venga y sane al siervo. La palabra traducida sanar aquí es otro término médico que usa el doctor Lucas, describiendo el rescate de este siervo que está a punto de morir a causa de su grave enfermedad. A este sirviente básicamente lo han ingresado en la unidad de cuidados intensivos, y es por esa razón probablemente que no se lo trajeron a Jesús. Así que le piden a Jesús que vaya a verlo. El Evangelio de Mateo lo describe con la palabra paralítico, lo que podría estar indicando que en ese momento ya habría entrado en coma, no se podía mover, su vida estaba colgando de un hilo. Y es entonces que el centurión se acerca a los ancianos judíos y les pide que le envíen un mensaje a Jesús. Y déjeme decirle que los ancianos judíos no solían hacer recados para la gente, y mucho menos para un centurión romano. Pero aquí se nos da la razón por la que le hicieron este favor. Versículo 4.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga». Entonces ellos no solo llevan la solicitud del centurión, sino que también hablan a su favor. Y con razón. Este centurión evidentemente era un seguidor de Jehová. No era un completo prosélito judío, pero sí era un hombre temeroso de Dios. Se nos dice que él amaba a la nación de Israel. ¿Cuántos centuriones romanos amaban a Israel? No muchos, a decir verdad. Él era una extraña excepción. La palabra griega que Lucas usa es agape. Ese es el amor que proviene de una mente y un corazón comprometido. Esa es una persona que ha decidido amar a Israel y que demuestra su amor por el Dios de Israel. Este es un soldado romano muy interesante. Documentos históricos nos informan que un centurión recibió un salario 15 veces más alto que un soldado común. Eso los volvía bastante ricos, y evidentemente este centurión era generoso con su riqueza. Se nos dice también aquí que había financiado la construcción de una de sus sinagogas. Ahora, ¿qué soldado romano haría algo como eso? Me imagino lo mucho que amaban a este hombre los miembros del comité de construcción. Continuando, se nos dice en el siguiente versículo que Jesús accedió a ir con ellos a la casa del centurión, y el Evangelio de Mateo registra que Jesús dijo: «Iré y los sanaré». Y a propósito, tenga esto en mente, Jesús no dice: «Iré y ahí veo si puedo hacer algo». No, iré y los sanaré. Jesús está a punto de probar que lo que Él promete se hace. Mire, los continentes podrán moverse y cambiar, pero la palabra de Dios permanece. Mire lo que sucede aquí en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo». Deténgase aquí por un momento. Permítame destacar la forma en que el centurión se dirige a Jesús. Él usa el término Señor. Ahora bien, este podría ser un simple título de honor, una muestra de respeto. Sin embargo, muy frecuentemente en estos encuentros que vemos en los Evangelios, los creyentes llaman a Jesús Señor porque sabían quién era Él. O sea, reconocían su identidad como el Mesías, como Dios encarnado, el Señor. Por el otro lado, los incrédulos más a menudo lo llaman simplemente Maestro o Rabino. Este centurión aparentemente ha hecho su tarea y ha estudiado lo que la palabra de Dios decía en cuanto al Mesías. Él ha escuchado acerca de Jesús y ahora reconoce lo que la nación judía está teniendo grandes dificultades para comprender. Basado en su fe en la palabra de Cristo solamente, este centurión se dirige a Jesús reconociéndolo como el divino Señor. Y escuche esto, solo meses después, otro centurión va a anunciar, al ver a Cristo en la cruz, que Jesús era el Hijo de Dios. Este centurión básicamente había llegado a la misma conclusión, que este es el Mesías, que este es el ungido que Israel había estado anhelando. Y la evidencia de esto aparece a continuación. Pero antes de ver eso, note lo que dice el centurión en el versículo 6. Él ha reconocido una cosa más. Él le envía el siguiente mensaje a Jesús: «No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo». Ahora no pase por alto el obvio juego de palabras entre los ancianos judíos y este soldado romano. En el versículo 4, los ancianos le dicen a Jesús: «Oh, tú tienes que ayudarlo, porque él es digno». Pero el centurión le dice: «Señor, yo no soy digno». El centurión manda a decirle a Jesús básicamente: «Ya que tú eres el Mesías, el ungido de Jehová, no necesitas molestarte en entrar a mi casa.
Versículo 7. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Él continúa explicando en el versículo 7, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. La palabra traducida ve aquí es un término militar que hace referencia a marchar. O sea, el centurión le está diciendo a Jesús, mire, yo soy hombre de milicia, y tengo autoridad sobre mis 100 hombres, y cuando les digo que marchen, ellos no dicen ¿y por qué? O nos duelen los pies, o lo hacemos en un rato. No, ellos marchan. Y cuando les digo que hagan algo, dicen sí, Señor, y lo hacen inmediatamente. Ahora, ¿qué le está diciendo el centurión a Jesús? Él está diciendo, Señor, yo puedo ordenarle a cualquiera que está bajo mi autoridad como tú puedes hacerlo también. Y como sé que tú eres el Señor del universo, todo está bajo tu autoridad. Mi siervo paralizado, su enfermedad, el poder para sanar, el tiempo, la distancia, el mundo, todo está bajo tu mando. Señor, solo di la palabra. Y mientras leía esto, me preguntaba, ¿qué tan receptivos somos nosotros a la palabra de Dios? ¿Qué tan rápido marchamos si el Señor dice marchen? Me duelen los pies, Señor, es inconveniente. ¿Tiene que ser ahora? ¿Qué tan preparados estamos para detenernos o movernos, cambiar, obedecer, creer, solo porque lo dijo en su palabra? Que esta sea siempre nuestra actitud, querido oyente. Señor, solo di la palabra. Continuamos leyendo el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Note esto, los ancianos judíos elogiaban a este hombre por sus obras, pero Jesús lo elogia por su fe. ¿Y dónde estaba puesta su fe? ¿En sus obras? No, en la palabra de Jesús. Solo di la palabra. El Evangelio de Mateo nos dice que en ese mismo momento el siervo del centurión fue sanado. Y Lucas registra en el versículo 10, y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Con la palabra sano, el médico Lucas nos da a entender que este hombre ahora gozaba de buena salud. Esto es absolutamente sorprendente. Mire, no sabemos por cuánto tiempo había estado sin comer. Él había estado paralizado por quién sabe cuánto tiempo. Su vida colgaba de un hilo, estaba a las puertas de la muerte y, de repente, milagrosamente, inmediatamente, no solo despierta y empieza a recuperarse, él ahora está en perfectas condiciones. Jesús simplemente dice la palabra. Querido oyente, ¿de qué dependemos en este mismo día como creyentes? No debería ser solamente la palabra del Señor. El pastor J.C. Ryle me hizo pensar cuando escribió sus comentarios sobre este texto hace más de 100 años, e hizo la pregunta, ¿realmente has visto el libro de la vida? ¿Has visto tu nombre escrito allí? ¿No? Entonces, ¿cómo sabes que estás allí? Porque la palabra de Dios dice que los creyentes en el Evangelio son aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. ¿Ha visto a Jesús de pie, presentándose como su abogado delante del Padre, defendiéndole cuando peca? ¿No? Entonces, ¿cómo sabe que lo está haciendo? Porque su palabra dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. 1 Juan 2:1. ¿Cómo puede estar seguro de que irá al cielo para vivir con Jesús para siempre? ¿Cómo sabe que esto realmente va a suceder? Porque Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2-3. Pero entre ahora y el momento que llega al cielo, ¿cómo sabe usted que Jesús no cambiará de opinión y le abandonará? Porque Él dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. David Livingstone, un misionero pionero en África en los años 1800, dijo que en cada crisis de la vida él abría su Biblia en este pasaje y luego escribía en su diario: Esta es la palabra inquebrantable de un caballero de primer orden. Dios nos ha dado su palabra y Él siempre la cumple. Mire, vivimos en días de gran incertidumbre. Es como si el GPS de la vida se hubiera descalibrado. La gente parece estar bastante abierta a los consejos y las ideas y las filosofías con respecto a la vida y la muerte, e incluso de la vida más allá de la tumba. El mundo secular parece incómodo en su creciente sospecha de que hay algo más allá, alguna inteligencia cósmica, alguna fuerza universal. La pregunta es: ¿hacia dónde mirarán para encontrar la verdad? ¿De quién van a recibir los consejos? ¿De quién serán las palabras que sigan? Estaba en una tienda hace un tiempo y una joven adolescente estaba en el mostrador. Le dije: espero que esté teniendo un buen día. A lo que ella me dijo: bueno, en realidad no, me lesioné el pie. Ella continuó diciéndome que había recibido un golpe en un partido de fútbol que había arruinado sus esperanzas de ser bailarina. Solamente tiré el comentario para abrir la puerta al Evangelio y le dije: «Sabes, Dios tiene una razón para todo lo que pasa, aun cuando no podemos entenderlo». A lo que ella respondió: «Oh, sí, lo sé. Esta lesión me ha dado mucho tiempo para concentrarme en mi religión». «Qué bien», le dije. «¿Qué religión practicas?» Ella me dijo: «Soy pagana». Bueno, eso no me lo esperaba. Le dije: «¿Eres pagana? Conozco algunas personas que se ajustan a esa descripción, pero ¿qué significa eso para ti?» Ella me dijo: «Estoy estudiando Wicca y quiero convertirme en bruja». «Eso es interesante», le dije. «¿Y qué vas a hacer con eso?» Ella continuó diciéndome que estaba estudiando la adoración a la tierra y cómo podemos sintonizarnos espiritualmente con ella. «¿Y qué piensas hacer más adelante con tu vida?», le pregunté. Ella me dijo: «Bueno, me gustaría empezar mi propia iglesia de la tierra». Me pareció interesante que todavía quería ir a la iglesia. Le dije: «Bueno, y después de comenzar tu iglesia de la tierra, ¿qué quieres hacer?» Ella me dijo: «No sé, me gustaría ser profesora en una escuela». Y pensé: me alegro que mis hijos ya se graduaron. La miré y le dije: «Después de pasar tu vida haciendo todas esas cosas, déjame preguntarte algo. ¿Qué vas a hacer un par de minutos después de morir?» Ella tartamudeó un poco y luego me dijo: «Bueno, espero que la divinidad sea buena conmigo». «Entonces, ¿crees que hay un Dios después de todo?», le dije. «Bueno, no de esa forma», me respondió. Lamentablemente allí se detuvo nuestra conversación porque otro cliente se acercó a la caja, así que le pedí a la joven que pensara en ese encuentro divino que tendría un día. Me dijo que lo iba a hacer. Querido oyente, como el resto del mundo que la rodea, sus cimientos están construidos sobre un terreno inestable. Todo se trata sobre la tierra, sobre este mundo, lo que hay aquí y ahora. Y no pude sino pensar que ni siquiera la tierra es estable. Los continentes están cambiando y moviéndose, el GPS no ayuda, no hay nada que pueda proveer dirección que dure por toda la vida. ¿Dónde encuentra usted la palabra, el consejo, la dirección para la vida que sea sólida, verdadera, eterna? Escuche lo que dice el Salmo 33.
Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañiendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, Él frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Amén. Querido oyente, no se deje arrastrar por la corriente moral y espiritual de este mundo que va a la deriva. No confíe en las voces cambiantes de la sociedad, sino en la palabra firme e inmutable de Dios. Y así como el centurión confió en el poder de la palabra de Jesús, sin necesidad de aún verlo en persona, nosotros también debemos vivir con esa fe inquebrantable. El día de hoy el Señor sigue hablando. Su verdad continúa guiando y transformando y dando vida. La pregunta es, ¿está dispuesto usted a escuchar y obedecer? Que nuestra respuesta siempre sea, Señor, solo di la palabra, y yo creeré. Hoy hemos sido desafiados a mirar más allá de nuestras propias fuerzas y a encontrar en la palabra de Dios la seguridad y la confianza que tanto necesitamos en tiempos de incertidumbre. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Este mensaje se tituló Una fe sin límites y forma parte de la serie de estudios en Lucas, Demostraciones del poder de la resurrección. En Sabiduría Internacional nos comprometemos a enseñar la palabra de Dios de manera fiel y transparente. Por eso le invitamos a visitar nuestra página web sabiduriaespanol.org, donde encontrará el manuscrito y el audio de todos nuestros programas. Además encontrará muchos recursos para su crecimiento espiritual, como artículos, devocionales y mucho más. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.